Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a nuestra siguiente clase que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con el tema de biomoléculas. Este tema dentro de biología es un tema amplio y para su ingreso hacia la universidad se lo piden tanto en biología como en química. Entonces, vamos a aterrizarlo viendo la concepción de ambas partes y me gustaría pues que al momento que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, pues que lo hagan de manera muy puntual, porque en verdad este tema pues es un poco amplio y a veces es mucha la parte de teoría, ¿no? Sí. Bueno, también vamos a conocer aquí que las biomoléculas, otro término que generalmente lo encontramos en el examen para ingresar a la universidad es con el nombre de macromoléculas o también conocidas como moléculas de la vida. Se le conoce así porque son las moléculas mínimas que necesita un ser vivo o que deben estar dentro de un ser vivo para que cumpla con todo su funcionamiento. Estas biomoléculas están compuestas por lo que comúnmente ustedes llaman como CHOMS, que en realidad es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y azufre, perdón. Y en estas biomoléculas pues vamos a encontrar esos elementos, ¿sí? Para sintetizar esta parte de biomoléculas para efectos de examen, nosotros lo vamos a trabajar en 4 grandes grupos, es decir, estas son las 4 biomoléculas que existen para efecto del examen que ustedes les pregunten por el tema de biomoléculas. Tenemos a los carbohidratos, tenemos a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Van a existir otras macromoléculas o moléculas orgánicas que una de ellas, por ejemplo, las enzimas que están metidas dentro de las vitaminas, es decir, las enzimas son formas de proteínas, están metidas dentro de las proteínas, ¿sí? Pero nosotros para efecto de este curso que estamos tomando, pues vamos a verla por separado, ya que en realidad el tema de las enzimas pues es un tema también bastante amplio. Para el tema de las vitaminas es así, la vamos a trabajar por separados y realmente es un enfoque ahí muy rápido porque generalmente el examen, por lo menos para ingresar a la universidad en lo que es la UNAM, no se enfoca tanto, pero para la UAM sí. Vamos a empezar con las primeras biomoléculas que tienen que ver con la parte de carbohidratos y vamos a ver la información general que les piden a ustedes para cuestión del ingreso a la universidad. No importa el área que ustedes vayan, yo les invito pues que manejen muy bien cada una de las características que representa cada una de estas biomoléculas. Recuerden que carbohidrato pues es sinónimo de azúcares, hidratos de carbonos o también conocidos como glúcidos. De estas 3 formas podemos encontrarla para efecto del examen. Están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerden aquí que esto es muy importante porque estos elementos son los que separan de los carbohidratos hacia los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Su fórmula general para los carbohidratos es CH2O y la N representa pues que puedes tener N cantidades de esta estructura, ¿no? O de estas moléculas. El enlace que se va a presentar dentro de los carbohidratos es el enlace tipo glucosídico, entonces también eso es muy importante, que va a ser la diferencia entre las demás biomoléculas. Además, el monómero, recuerden que la palabra monómero se refiere a una unidad. Sí, el monómero de los carbohidratos se le va a conocer como monosacárido, que es la unidad más pequeña que tú puedes encontrar dentro de los carbohidratos y se llama monosacárido. Los carbohidratos te proporcionan energía inmediata o también conocidas como energía primaria, ¿sí? O son las primeras biomoléculas que el cuerpo que el organismo empieza a degradar y obtener energía inmediata de ella, ¿no? ¿Sí? Los carbohidratos se van a clasificar en 3 grandes grupos. Vamos a tener a los monosacáridos, a los disacáridos y a los polisacáridos. Los monosacáridos, mono viene de 1, di viene de 2 y poli viene de muchos. Este monosacárido se refiere a una unidad de azúcar y ustedes me podrán decir ahí pues a qué es lo que se refiere una unidad de azúcar. Miren, cuando nosotros hablamos de monosacárido dentro del tema de los carbohidratos, por ejemplo, esta unidad que tenemos aquí, toda esta estructura compleja que ustedes ven aquí es un azúcar, ¿sí? Solamente es una unidad que está compuesta por 6 átomos de carbono, que en este caso sería 1, el 2, que el átomo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Pero esta unidad que nosotros tenemos aquí como un azúcar, generalmente no la vemos representada así para efecto del curso o para su examen. Generalmente se ve de esta manera que está aquí. Y de hecho yo me enfoqué en esta unidad porque esta es la unidad del azúcar que se llama glucosa. Este azúcar es sumamente importante para efecto de su curso, para efecto de su examen, porque es la que se basa casi la mayor parte de su curso de biología para el ingreso a la universidad. Varios temas están enfocados solamente en ese azúcar que se llama la glucosa, ¿sí? Entonces,
Además, ahora hay que complementarle que cuando hablamos de monosacáridos, no solamente van a existir ese azúcar que se llama glucosa, sino que aquí además va a depender ahora cuántos carbonos yo tengo en la estructura del monosacárido. Y ahí voy a tener otra clasificación más. Por ejemplo, puedo hablar de las triosas, que van a tener 3 carbonos en su estructura, que en ese caso podemos hablar de este que se llama el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído se le conoce así porque en la cabeza de este azúcar tiene el grupo aldehído, y esta otra azúcar que también tiene 3 carbonos en centro, digamos, o entre los carbonos del centro tenemos el grupo cetona, ¿sí? Entonces, de hecho aquí esta es una de las azúcar más pequeña que existe, que es la triosa, que es el gliceraldehído, y la dihidroxiacetona. Van a formar 2 grandes familias, que todas las azúcares que contengan el grupo aldehído en su cabeza, o en esta parte de la estructura de la molécula, se le conoce como la familia de las aldosas, que si por ahí ustedes checan la literatura, pues van a encontrar que existe la familia de las aldosas, es decir, muchas azúcares que se forman a partir de las aldosas, y muchas azúcares que se van a formar a partir de la dihidroxiacetona, que es de aquí se le conoce como cetosa, ¿sí? Entonces hay 2 grandes grupos, pero nosotros para efecto de este curso simplemente nos vamos a quedar que estas 2 son triosas porque tienen 3 carbonos en su estructura. También tenemos cosas con 4 carbonos, sí, pero son un poco inestables, entonces para efecto de este curso no la vamos a detallar, pero sí vamos a detallar la parte de las pentosas, que tienen 5 carbonos en su estructura, por eso se le conoce como pentosas. Y aquí es muy importante que ustedes conozcan o que chequen, porque esto lo van a ocupar más adelante en otro video que estamos aquí en el canal, que la desoxirribosa y la ribosa son las 2 pentosas más importantes para efecto de este curso. La desoxirribosa la vamos a trabajar en la parte del ADN que tiene que ver con el ácido desoxirribonucleico, que justamente el nombre deriva a partir de este azúcar, y el ARN que se llama ribosa, pues que justamente el nombre deriva a partir de la ribosa, pero ya lo estaremos detallando en el tema de ADN y ARN. Pero sí los invito a que ubiquen el nombre, que las 2 azúcares son pentosas, ¿sí? Y dentro de los monosacáridos también tenemos a las hexosas, cosas con 6 carbonos. Aquí sí de verdad te invito que independientemente al área que tú vayas para presentar el examen de ingreso a universidad, si realmente te enfoques a aprenderte estos 3 ejemplos, que son los más clásicos que aparecen en las preguntas del examen, que es la glucosa es de ley, fructosa y galactosa. Estas 3 azúcares son hexosas, es decir, tienen 6 carbonos en su estructura. Solo aquí hay un tema que no vamos a detallar, que tiene que ver con la parte orgánica, que se le conoce como los isómeros. La fórmula de estas 3 azúcares es esta que está aquí abajo, pero por cuestión de isómero, pues tiene un diferente acomodo, o diferente, puede ser un isómero óptico, y eso hace pues que sea ya fructosa o que sea ya galactosa, ¿sí? Pero de verdad, en este caso, pues yo los invito a que se enfoquen nada más en esto, si no van para área 2, pero si ustedes están enfocándose a una área de la salud, de ciencias biológicas, independientemente de la universidad que vayan, pues que sí chequen estas demás azúcar o estos monosacáridos que tenemos, que son triosas, pentosas y además las hexosas. Cuando tenemos un disacárido, ahora es cuando nosotros juntamos 2 azúcares. Por ejemplo, para formar a la sacarosa, yo necesito juntar la glucosa más la fructosa, es decir, tomo la glucosa y la conecto con la fructosa, que vamos a suponer aquí que esta es la glucosa y esta es la fructosa. Entonces, cuando estos 2 de aquí se conectan, cuando estos 2 monómeros se conectan, pues forman un disacárido que se va a llamar sacarosa. De la misma manera, si yo quiero formar maltosa, que es otro disacárido, pues tengo que juntar una glucosa más otra glucosa. Si yo quiero formar la lactosa que viene en la leche, tengo que juntar a la glucosa más la galactosa, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde este punto, cuando nosotros ya juntamos 2 monosacáridos, ya vamos a tener un enlace entre estos 2 monosacáridos que están aquí. Para cuando tenemos un monosacárido no hay enlace porque solamente es una unidad, pero aquí sí ya tenemos un enlace. Ese es el enlace que conocemos como enlace glucosídico. Para entender cómo se forma ese enlace, aquí tenemos un diagrama en donde nosotros tenemos a la glucosa más la fructosa, y la forma en que se lleva a cabo esta reacción se le conoce por síntesis por deshidratación. Eso quiere decir deshidratación. Siempre que ustedes vean en biología o en química la palabra deshidratación, significa que sacamos agua. Es decir, que de los grupos funcionales que se encuentran aquí, el OH pierde el hidrógeno y todo este grupo que se va a OH se juntan aquí y
Entonces ahora el enlace que va a existir es solamente el oxígeno que se queda libre aquí. Si ven, este oxígeno es aquí. Este mecanismo de reacción lo podemos detallar, pero pues no es la parte de esta clase. Simplemente quiero que vean que cuando yo deshidrato, o sea, libero agua de esto de aquí, voy a sintetizar o voy a formar a un disacárido, ¿sí? Si ustedes checan en la vida cotidiana que cuando ustedes tienen azúcar y la disuelven en agua, ¿sí? Es decir, ahora lo que estaríamos haciendo es el proceso contrario, estaría yo metiendo agua, ¿no? H2O. Entonces, si yo meto agua, pues rompo este enlace de aquí, ¿no? Entonces, al romperse este enlace de aquí, lo que estoy haciendo es disolviendo el azúcar, que es la sacarosa, el azúcar de mesa. Pero si yo saco agua, entonces lo que estoy haciendo es formando a la sacarosa. Entonces, deshidratación es formar un disacárido y la hidratación es separar al disacárido. Vamos a ver rápidamente la parte que tiene que ver ahora con los polisacáridos, en donde tenemos 3 polisacáridos importantes para efecto de este curso, para su examen, en donde tenemos el almidón, que se encuentra en los tubérculos, o sea, como en la papa, en el frijol, la tortilla, ¿sí? en el arroz. El glucógeno lo vamos a tener en los músculos de los animales y la celulosa la vamos a tener en las plantas, en la parte de lo que es la pared celular o pared celulósica, ¿no? Si por ahí checaron el video que tiene que ver con célula vegetal, pues ahí dice pared membrana celulósica porque justamente está compuesta por celulosa. Cualquiera de ellos tres, ¿sí? Cualquiera de ellos tres es la unión de muchas unidades de glucosa. Cualquiera de ellos tres contiene glucosa. Entonces, aquí no vamos a tener otro monosacárido diferente, sino que pura glucosa. Puede ir desde 5,000 unidades hasta millones de unidades, ¿no? Sí, entonces imagínense que esas glucosas pues se van enrollando como si fuera un carrete, hilo en un carrete, y se van guardando, por ejemplo, en los músculos de los animales. Como en el ser humano, pues en los músculos se va guardando este glucógeno. Y cuando no hay alimento, pues empieza a degradarse este polisacárido, que ahí hay una ruta metabólica para que suceda eso, que si quieren adentrarse más en el tema de bioquímica, pues ahí tenemos esa ruta metabólica que se encarga de degradar el glucógeno hasta unidades de glucosa para que sea consumida en forma de energía. Entonces, en términos resumidos, para esta parte del tema de biomoléculas y enfocándonos hacia carbohidratos, yo les invito a que pongan sus características, que dividan los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, y si van enfocados hacia una área de ciencia de la salud, de verdad los invito a que se aprendan cada uno de estos ejemplos y así verán que irán más preparados para el efecto de su examen o para su examen que vayan a presentar, ¿sí? Vamos a pasarnos rápidamente a nuestra sección de preguntas tipo, en donde nosotros veremos cómo se resuelven esas preguntas para efecto del examen o que son parecidas al examen. Dice la pregunta que tenemos como primero, dice, de la siguiente molécula es decir, ¿qué representa esta molécula? ¿Una grasa, un polímero, una enzima o un carbohidrato? La primera forma que nosotros podemos llegar a responder a esta pregunta correctamente es primero ver qué elementos tiene, y nos damos cuenta que solo existen carbono, oxígeno e hidrógeno, y eso es característica ¿de quién? De los carbohidratos, ¿sí? Entonces mi respuesta correcta sería el inciso D. Ahora, si ustedes van un paso más adelante, si se dan cuenta, esto de aquí es una triosa porque tiene 3 carbonos, ¿no? Sería 1, 2 y 3 carbonos, y principalmente es el gliceraldehído, que es una de las triosas que vimos aquí en la clase, y esa es otra razón por la que sabrían que es un carbohidrato, ¿sí? La otra razón por la que ustedes podrían responder correctamente este ejercicio es que se dan cuenta que esta cabeza que se encuentra en la molécula es el grupo aldehído, y esa característica solamente la presenta ¿quién? En este caso un monómero que es el que pertenece a quién, hacia un carbohidrato que es la triosa, ¿no? O el gliceraldehído, ¿sí? Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso D, ¿sí? De esta manera nosotros podemos llegar y contestar esta pregunta, ¿sí? Dice la siguiente pregunta, de acuerdo con su estructura química, ¿en qué orden están arreglados los siguientes carbohidratos? Aunque la pregunta parezca un poco complicada y no tan clara, ustedes siempre tienen que buscar la lógica para responder este tipo de preguntas. Si se dan cuenta, lo que le están preguntando es cuál es el orden correcto que deben de estar para formar a un disacárido, es decir, si yo junto la fructosa más la sacarosa formo a la glucosa, no es cierto, eso es mentira, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fructosa es un monosacárido y la sacarosa es un disacárido, entonces no podría formar otro monosacárido, entonces esto es incorrecto. Dice la B, tengo glucosa y la conecto con una fructosa, formo sacarosa, eso sí podría sonar lógico, de acuerdo con lo que vimos en la formación de un disacárido, que es la sacarosa.
Dice la C, si junto glucosa y sacarosa, pues nada que ver. Dice la D, si junto fructosa más glucosa formo sacarosa, esta pues podría ser, ¿no? Porque también si yo junto fructosa y glucosa formo sacarosa. Entonces, ¿cómo yo deduzco la respuesta correcta entre la B y la D? Ah, pues resulta que para formar a la sacarosa forzosamente necesito primero glucosa y luego ¿qué? Fructosa. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. Dice el siguiente reactivo, los carbohidratos son. ¿Qué son los carbohidratos? Pues dentro de las características vimos que son una fuente de energía ¿qué? Primaria, ¿sí? Y ya respondimos nuestro reactivo tipo examen. Yo les invito a que hagan buenos apuntes de estos temas, de estas clases que están observando aquí en el canal de los alquimistas y que realmente respondan el cuestionario que tiene que ver con este tema. Pues mientras más practiquen, mayor oportunidad van a tener de quedarse en el examen, no importa el área que ustedes vayan. ¿Sí? Este es el temario mínimo que pide el examen para el ingreso al medio superior en la asignatura de biología. Los alquimistas ya tenemos estructurados los temas desde los más básicos hasta los más complejos. Practica con todas las preguntas tipo examen de todos los temas de la manera más sencilla. ¿Qué tienes que hacer? Solo selecciona el tema de interés o que necesites practicar más. Por ejemplo, nosotros seleccionamos el tema 8 que tiene que ver con fotosíntesis. Se nos abre el cuestionario del tema que tiene que ver con fotosíntesis. En esta parte de aquí ponemos el nombre del alumno que está practicando este tema y de acuerdo con la clase del video que vimos anteriormente seleccionaremos la respuesta que consideremos como correcta de cada reactivo. Una vez que terminemos de responder todos los reactivos que tienen que ver con el tema, simplemente le damos la opción enviar. Aquí nos aparecerá una opción que dice ver puntuación. En la parte superior tendremos la opción de ver el puntaje correcto que tuvimos de acuerdo a los reactivos que respondimos tipo examen. Y también se nos desglosa los reactivos que tuvimos como correctos e incorrectos. De esta manera tú ingresas de nuevo el cuestionario y corriges tus respuestas y de esta manera practicas más el tema, la asignatura y tienes mayor oportunidad de quedarte en la universidad. Si deseas practicar esos cuestionarios de todos los temas, ponte en contacto con nosotros. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros? Es muy sencillo, solo escanea nuestro código QR o nos envías un correo electrónico a losalquimistas.cdmx@gmail.com y nosotros a la brevedad te responderemos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Los Alquimistas o en Facebook como Los Alquimistas CDMX. Impartimos cursos en línea para ingreso a la universidad, UNAM, UAM y Poli y también medio superior como lo es Comipems. También ofrecemos clases particulares o asesorías. Estamos para servirte.